Hola, buenas tardes. De nuevo seguimos en el simposio de Cancer Immunotherapy Breakthrough, organizado por la Fundación ECO, a la que le damos las gracias. Yo soy Rafael López, oncólogo de Santiago de Compostela, y modera esta sesión de casos clínicos, o modera conmigo esta sesión de casos clínicos Arantxa González de la ALBA de Madrid. Y sin más, le dejo la palabra a ella para que presente al primer ponente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, la enhorabuena al Comité Científico por el evento, que en esta ocasión tiene que ser virtual, uno más. Estamos ya muy acostumbrados a los webinars, pero no tiene nada que ver con los eventos en los que podemos intercambiar impresiones ya más directamente, pero es lo que tenemos. Felicitar por el programa y sin más dilación voy a presentar al primer ponente de nuestra mesa que versa sobre casos clínicos. First speaker, is an honor to present again. Es un honor presentar otra vez al doctor Robert Dreiser, un especialista muy reconocido, y va a presentar un caso interesante. Muchas gracias por participar, señor Dr. Dreiser. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Bien. Voy a presentar el caso que es razonablemente difícil. Es el señor W, un hombre de 45 años que está sano, tiene una historia de fuma tabaco, 20 paquetes al año, y un dolor pélvico progresivo. Y se ha visto que tenía una creatinina 4.5, una lesión renal aguda, su estado ECOG es bueno, es 1, sus valores químicos hepáticos son normales y no sale nada significativo en la exploración física. Este es el diagnóstico de imagen y se ve que tiene una gran masa en su vejiga. La evaluación lógica es una resección transuretral y se muestra una invasión muscular alta. Era un cáncer urotelial. Después de la evaluación se le hace un TAC torácico y no se ve metástasis. Se colocan nefrostomías percutáneas bilaterales que tienen bastante éxito a la hora de descomprimirlo, y tras el procedimiento unos días más tarde la creatinina ha bajado a niveles normales y la tasa de filtración glomerular es bastante sólida, 72 milímetros por minuto. Recibe 4 ciclos de dosis en VAC en preparación para una posible cistectomía radical. Va al quirófano y va a ser una cistectomía robótica y una disección nodular. Sin embargo, se tuvo que abortar en mitad del procedimiento. No había pruebas de carcinomatosis o adherencias intraperitoneales. Su uréter izquierdo parecía estar bien. Sin embargo, en el derecho había unos nodos grandes, empezaban al nivel de la bifurcación ilíaca y se extendía a lo largo de la arteria ilíaca externa. Se detectó un carcinoma urotelial metastásico en la sección congelada y por lo menos había un nodo con carcinoma metastásico. La expresa en PDL1 utilizando DACO era negativa. Unas 6 semanas más tarde se recuperó de la intervención quirúrgica y volvió a la consulta. Su estado ECOG volvió a ser 1, su creatinina estaba estable, la hemoglobina era relativamente normal, los valores químicos también. Sin embargo, en diagnóstico por imagen, bueno, aquí hay una flecha roja en el abdomen, estos son los principales hallazgos. Se muestra un nódulo en la arteria y las imágenes abdominales nos dan los cambios postoperatorios habituales. Es una persona, un hombre joven, que ya tiene
signos de metástasis en nodos linfáticos y se le plantea un tratamiento y la pregunta es ¿cómo gestionas un paciente en este punto? Algunas de las preguntas en las que tenemos que pensar es, bueno, primero una pregunta clínica y es si esto realmente es representativo de cáncer urothelial persistente o recurrente. Y después, desde una perspectiva de tratamiento de inmunoterapia, hay nuevos datos. Se presentó Javelin 100 en ASCO virtual de hace unos meses y demostró claramente un beneficio desde el punto de vista de la supervivencia de los pacientes que reciben un régimen, un tratamiento. Se benefician en relación con la supervivencia y esto se comparó con lo que vamos a llamar tratamiento estándar con inhibidores de los checkpoints en pacientes con progreso después de una quimioterapia invasiva con platino. Y para este paciente concreto, estos eran los datos actuales. Voy a dejar esto aquí para asegurarme de que tenemos tiempo para que otros presenten, pero esta es una de las preguntas dinámicas. No solo se trata de una pregunta clínica, si realmente esto es metástasis y se puede clavar una aguja en la lesión, sino un hallazgo negativo no muestra enfermedad y uno positivo nos presenta un dilema. Decimos, ¿es representativo de una enfermedad estable? Javelin 100 dice que esto es un entorno neoadyuvante, se puede esto extrapolar a ese entorno clínico. Y con esto voy a parar. Es un poco rollo no poder interactuar con el público. Muchas gracias, doctor Dreyses. A continuación vamos a seguir para hacer las preguntas al final, ¿no? Con Natalie Vaux. The next speaker is Natalie Vaux. Siguiente ponente es Natalie Vaux. Es oncóloga torácica en el Anderson Cancer Center en Houston, y acaba de llegar del Dana-Farber Cancer Institute recientemente. Es un placer estar con ella aquí en esta reunión. Puede empezar. Muchas gracias. Que se vea bien. Yo voy a presentar dos casos hoy que son interesantes desde un punto de vista clínica, pero también como ilustración de perfiles de genomas. El primer caso es de un hombre de 33 años con una historia de tabaquismo, de diabetes y un melanoma recurrente. Y aquí vemos su diagnóstico de cáncer de pulmón en 2016. Entonces pensamos que no era un candidato para una operación, entonces le prescribieron SBRT. En octubre del mismo año le diagnosticaron con un melanoma en la piel de la cabeza, una lesión que trataron con una excisión amplia. Y luego, en febrero del año siguiente, notamos otra lesión del hígado, que vemos aquí en la PET, en la imagen. Eso es coherente con su cáncer de pulmón no microcítico, que ahora es metastático. Y el tratamiento no le toleró bien y le tuvieron que ingresar. Entonces solo recibió 5 ciclos. Pero respondió bastante bien con una disminución en la lesión del hígado. Y luego en noviembre del mismo año los escanes mostraron nuevos crecimientos, pero luego en los nódulos linfáticos
y nuevos crecimientos de las lesiones en la cabeza. Resultó ser melanoma en el cuello cabelludo. Entonces, vemos aquí las dos biopsias, uno del cáncer de pulmón y otro del hígado. Y aquí vemos un carcinoma de cáncer microcítico. Y aquí vemos tejido del cuello cabelludo y que son positivos para S100 y consistente con el melanoma. Entonces, en ese momento tuvimos que tomar la decisión cómo gestionamos los dos cánceres potencialmente letales. Entonces, eso fue en 2017, antes de la aprobación del FDA para los inhibidores en el cáncer de pulmón no microcítico, pero vimos que una minoría de pacientes sí que respondieron con un beneficio sostenible. Y entonces decidimos empezar ipilimumab en combinación. Entonces aquí vemos los escáneres antes del tratamiento y después un ciclo de 6 ciclos de tratamiento combinado. Vimos una buena respuesta en las lesiones que atribuimos al melanoma, con un decrecimiento, pero una progresión importante en el hígado. Entonces, pensamos si sería mejor seguir con la terapia o no, dado que la melanoma mejoraba, pero su cáncer no microcítico no mejoraba. Y hemos seguido con ipi-nivo por varios motivos. Porque lo mayor de los síntomas fue la lesión del cuello cabelludo que le molestaba más. Entonces, en términos de calidad de vida, se beneficiaba del tratamiento del melanoma, pero también tuvimos que tomar en consideración el hecho de que no había muchas más opciones para el cáncer de pulmón no microcítico. Pensamos en tocatecan, pero sabemos que las tasas de respuesta son muy bajas. Entonces, pensamos que sería importante tener un tratamiento paliativo. Entonces, después de consultar con él, ofrecimos seguir con el Nivo y fue casi un milagro que después de otro ciclo de inmunoterapia vimos mejoras en todas las lesiones. Aquí vemos la mejora en la lesión del cuello cabelludo que se normalizó y además en las imágenes sistémicas que casi todas las lesiones mejoraron. Entonces, siguió con ipilimumab más nivolumab durante 7 meses y luego tuvo disfagia y dolor abdominal y hablamos con el gastroenterólogo y pensaba que no pensaba que fuera relacionado con su terapia, que lo había tenido antes de la terapia, pensaba que no tenía que ver con el tratamiento. Dicho eso, con todos sus síntomas, decidimos no seguir con la terapia, pero después de varios meses hubo una progresión pero muy lenta y entonces decidimos decidir de monitorizarlo y murió el año pasado, pero de causas no relacionadas. Tenemos la biopsia del hígado y de la melanoma también. Y vemos en ambos casos del hígado y el melanoma hay perfiles genómicos con grandes alteraciones y un gran número de mutaciones. El TMB del hígado 21 en la melanoma muy alto de 72. Based on the very high variant allele frequency that you can see here. And when we looked at the genes y cuando miramos las alteraciones genéticas en el no microcítico, vimos que
hubo varias mutaciones y lo que es muy interesante es que hubo una mutación de TP53, pero no pérdida. Entonces, ese es un perfil genómico muy inusual. No hubo un más déficit de reparación en el ADN para la melanoma, pero había mutaciones consistentes con el UVA, algo que no vimos en la biopsia de microcítico. Entonces, TMB, hay datos de que el TMB puede predecir una respuesta en cáncer no microcítico. Otro estudio también demostró mejores resultados. En cuanto a la reparación de las alteraciones, vemos que otro estudio aquí que miró en la cáncer de pulmón no microcítico y vieron mejores resultados en los pacientes con alteraciones. Entonces, ¿cuáles son los casos más interesantes? La primera pregunta es ¿cómo priorizar los dos casos durante la respuesta y antes? Tiene que ver con la segunda pregunta, es de mirar los beneficios de la terapia cuando era una progresión, pseudoprogresión, pero era importante tomar en cuenta un beneficio no nada claro. Y cuando tenía los síntomas gastroenterológicos, hubo una cuestión de toxicidad que no estaba claramente relacionado. Entonces era importante mirar la posibilidad del efecto que tenía. Entonces, en cuanto a los genes, es un cáncer de pulmón no microcítico con un alto TMB y con mucha afectación en las reparaciones. El segundo caso es un hombre de 66 años con una historia de hepatitis C, con tabaquismo y con metástasis en el cerebro. La presentación empezó en octubre de 2019 con dolores de cabeza y se descubrieron 2 lesiones en el cerebro. Le ingresaron y luego recibió esteroides, pero solo vimos 2 lesiones pequeñas. Miramos la masa del cerebelo y vimos un adenocarcinoma que probablemente viene del pulmón. Aquí vemos las imágenes. Vemos las 2 lesiones iniciales y luego del abdomen y vemos que las 2 lesiones del pulmón son muy pequeñas. Hay un nódulo de 5 milímetros y hubo una preocupación de que podría tener una lesión en los riñones, pero luego con un IRM del abdomen no mostró ninguna anomalía. Pero pues se hicieron una PET en noviembre y no se mostró nada del estilo. Entonces no hubo nada excepto esas 2 lesiones del pulmonares. Su patología sugirió una adenocarcinoma metastática de los pulmones y el PDL era negativo. Y con la biopsia vimos una carga mutacional muy alta de 25 y una instabilidad genómica y la mutación es de KEAP1, es de KEAP11, TP53 y NF1, que son bastante comunes en el cáncer de pulmón no microcítico. Entonces, se hizo una resección de su segunda lesión y radioterapia y lo evaluamos en la oncología médica para ver cómo hemos considerado 2 opciones con observación o terapia local.
una terapia sistémica. Y al final, dado su buen rendimiento y del hecho de que había metástasis de otros lugares, le tratamos con carboplatino y pembrolizumab. Recibió 2 ciclos, pero al final tuvo mialgia, pérdida de peso y fatiga. Entonces, también empezó el COVID, no quiso llegar a tener que desplazarse a la clínica, entonces terminamos esa terapia. Es posible que las lesiones disminuyeron. Y para ver las características genómicas aquí, STK11, las alteraciones son interesantes en cuanto a predictores genómicas de la respuesta. Hay un trabajo temprano que demuestra que KP y solo K se asocia a una peor respuesta a la inmunoterapia, perdón. Y es una cosa que hemos visto también, que STK11 y KEAP1 se asocian a peores resultados con una combinación de quimioterapia y inmunoterapia. Esa línea representa los que tienen las tres alteraciones, y aquí vemos que TP53 puede agregar los efectos del microentorno. Entonces tenemos que aprender mucho sobre cómo se interactúan las mutaciones. Entonces lo que es interesante en este caso, la primera pregunta es cómo gestionar la enfermedad metastática. Lo tratamos como algo metastático, ¿qué hacemos en ese contexto? Y entonces es importante equilibrar los beneficios y los posibles daños de la terapia. Y además las características genómicas no tenía expresión de PDL1, pero tenía un TMB alto y una constelación interesante de defectos genómicos en estos tres. Y estamos aprendiendo mucho sobre esos tres. Entonces, me interesa mucho escuchar sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Boaks. Muchas gracias. Son casos muy interesantes. De casos clínicos contamos con la doctora Rosario García Campelo del Hospital Universitario de Coruña, que también nos va a ilustrar con estos casos clínicos. Cuando quiera, Charo. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla y primero agradecer la oportunidad y la amable invitación. Es un placer compartir esta jornada con vosotros. Espero que todos estéis bien y deseando ya en algún momento poder hacer el face-to-face de verdad. Vamos a hablar de algunos casos, sobre todo cáncer de pulmón, que es lo que yo me dedico en mi práctica asistencial, de cómo la inmuno, a pesar de todo el conocimiento que llevamos acumulado en los últimos años, sigue posicionándonos en situaciones a veces de toma de decisiones donde la evidencia o el nivel de evidencia en el que nos basamos no es siempre el óptimo o el que nos gustaría. Y yo creo que aprendemos cada día de la inmuno y aprendemos con los casos. Este es un paciente de 68 años, un gran fumador, hipertenso, dislipémico, sin otras comorbilidades, con muy buen estado general, que en diciembre de 2016 debuta con una clínica de expectoración hematoica, con una masa iliar derecha de un tamaño considerable, con múltiples adenopatías medias cínicas, un nódulo contralateral. El PET-TAC confirma todas estas alteraciones observadas en el TAC. Y con respecto al tumor, la biopsia de la lesión principal derecha confirma la presencia de un carcinoma epidermoide de pulmón y la biopsia también de la lesión contralateral confirma que estamos ante una lesión metastásica. Bueno, en ese momento en el centro teníamos este ensayo clínico abierto, un ensayo con este diagnóstico, y con este ensayo clínico que teníamos abierto
el paciente era un perfecto candidato y entra en el ensayo clínico HM817 testando la combinación de un anti-PD1 y un anti-CTLA4, nivolumab con una dosis fija y ipilimumab con las dosis bajas cada 6 semanas de 1 miligramo kilo. La verdad es que el paciente recibe nada más que una primera infusión, el día 1 del ciclo 1, y ingresa en nuestra unidad por un cuadro compatible con infección respiratoria, con una insuficiencia respiratoria secundaria, una hiponatremia bulémica y una potencial toxicidad hepática con incremento de las cifras de bilirrubina con transaminasas dentro de la normalidad. El cuadro se recupera en el momento en el que recuperamos las toxicidades, retomamos el tratamiento, recibe ciclo día 15, recibe día 29 y bueno, con los retrasos del ingreso hacemos el TAC torácico, el TAC de evaluación que demuestra una negativa evolución radiológica, franca negativa evolución radiológica y bueno, entramos en el debate de cómo evaluamos esta respuesta, ¿no? Y en el debate de si utilizamos criterios convencionales y entramos en un concepto que yo creo que a todos nos preocupa especialmente, que es el concepto de la hiperprogresión. Esos pacientes que se tratan con inmunoterapia, sobre todo con combinaciones o con monoterapia y que desarrollan cuadros de franca evolución negativa de su enfermedad. El primer problema que tenemos para definir la hiperprogresión es la falta de criterios uniformes de definición de hiperprogresión, ¿no? Distintos grupos, distintas combinaciones de criterios y la realidad es que tampoco tenemos muy claro cuál es la frecuencia de estos eventos, están descritas entre un 9, entre un 30%, también depende del tipo de tumor que estemos hablando y nos enfrentamos quizás a otro escenario, ¿no? A la hora de decir de qué frecuencia estamos hablando. A veces estamos infraestimando la presencia de la hiperprogresión porque los pacientes no llegan a hacer esa evaluación radiológica, porque hay una rápida progresión clínica, porque hay incluso muerte, ¿no? No está muy claro los mecanismos biológicos que están detrás de la hiperprogresión. Tampoco sabemos si es lo mismo o el mismo mecanismo cuando hacemos inmunoterapia en combinación o inmuno más quimioterapia. Y uno de los grandes retos al que nos enfrentamos todos es si hay algún factor clínico o biológico que nos ayude a predecir qué pacientes van a estar en ese grupo de hiperprogresores, ¿no? Hay algunos datos retrospectivos, la edad avanzada, el sexo, quizás el sexo femenino, la carga tumoral, el número de localizaciones metastásicas y luego también datos de biología, ¿no? de marcadores potencialmente predictores de ese riesgo de hiperprogresión, alteraciones en MDM2, MDM4, alteraciones en GFR o como comentaba la doctora Vaux, LKB1 o las mutaciones de Carras. Esta es una revisión muy reciente y que yo os recomiendo y analiza un poco este debate del concepto de hiperprogresión, en qué nos basamos, cuánta información tenemos para consensuar que esto es lo que estamos viendo en nuestra consulta, ¿no? Este paciente pues se considera que está en progresión, mantiene un buen estado general, decidimos hacer una línea convencional de quimioterapia, carboplatino, gencitabina, 2 ciclos, hace una respuesta, pero se suspende el tratamiento porque sufre una toxicidad hematológica importante. El tejido inicial había sido derivado al estudio, lo reclamamos, hacemos testing de PDL1, vemos un PDL1 del 70% y bueno, nosotros estábamos trabajando en varios escenarios con el retratamiento con inmuno y bueno, pues esto fue lo que hicimos, retratar con nivolumab. El paciente, francamente, evoluciona muy bien, 18 ciclos con una mejoría radiológica, vuelve a progresar. En ese momento decidimos optar por docetaxel, a pesar de que yo creo que todos los que hacemos pulmón tenemos una relación amor-odio con el docetaxel, vuelve a responder a docetaxel, pero suspendemos el tratamiento en diciembre del 2018 después de 10 ciclos, una muy buena respuesta, pero el paciente estaba francamente cansado y agotado de la toxicidad recibida. Este paciente sigue revisiones periódicas, no ha vuelto a recibir tratamiento. Bueno, la última vez que lo vimos fue en julio del 2020 y la verdad es que se mantiene una respuesta excelente y repito, desde diciembre del 2018 no ha vuelto a recibir ningún tipo de tratamiento oncológico activo. Sin duda, esto refleja lo que yo siempre digo que es la magia de la inmuno, ¿no? Nadie espera estas respuestas con docetaxel, nadie espera ese control de enfermedad
con docetaxel, por muy bien que le vaya a un paciente con cáncer de pulmón. Bien, el segundo caso es otro paciente fumador, es un paciente con muy buen estado general que debuta con múltiples metástasis cerebrales, con también mucha carga torácica, nódulos pulmonares bilaterales, mediastínicos, un adenocarcinoma de pulmón, una expresión de PDL1 por encima del 60%, el resto de biomarcadores negativos. La verdad es que el paciente hace una respuesta excelente solo con la monoterapia, tanto cerebral como sistémica. A los 35 ciclos, al terminar esos 2 años que se contemplan en el estudio de registro, tenemos la conversación, seguimos, no seguimos. La verdad es que el paciente lo llevaba excelentemente bien y bueno, la respuesta era muy buena, pero entra el debate de continuar o no continuar, la duración de tratamiento, que también podemos discutir. Decidimos continuar, decidimos conjuntamente continuar. Llegamos hasta 43 ciclos de pembrolizumab y detectamos un excelente control cerebral, excelente control pulmonar, pero una progresión ganglionar mediastínica o una captación patológica mediastínica y abdominal. Bueno, estas son las opciones que barajamos. Nosotros lo que hicimos fue una confirmación anatomopatológica mediante EBUS que posicionó positivo o la presencia de adenocarcinoma de pulmón y en ese momento decidimos hacer SBRT y sí, seguimos tratamiento con pembrolizumab. Esto fue a finales de verano, el paciente está francamente bien y mantiene una muy buena respuesta. Y de nuevo entramos en el debate del papel del tratamiento local en esas progresiones, en esos pacientes grandes beneficiarios de la inmuno, ¿no? No hay grandes estudios, pero sí hay datos que nos indican que esta puede ser una estrategia muy válida, una estrategia que beneficie de forma significativa el integrar el tratamiento local en pacientes que progresan. Ese beneficio puede ser llamativo y veis esas curvas de estos estudios que os presento que indican esa señal positiva de la integración de tratamiento local en pacientes con progresiones localizadas. Otro caso, un caso de una respuesta atípica, no solo son patrones de progresión, también tenemos respuestas atípicas y también una mujer, tuvimos muchas dudas, una mujer exfumadora con una colitis ulcerosa, que en octubre del 2014 se diagnosticó de un adenocarcinoma de pulmón, el patrón que molecular pues no nos permitía ofrecer ningún tratamiento dirigido. Tratamiento convencional fue lo que hicimos, un platino pemetrexed seguido de pemetrexed de mantenimiento. Progresa en octubre del 2015 con muy buen estado general y en ese momento teníamos material disponible y decidimos hacer un panel, un foundation y bueno, pues esto fue lo que nos encontramos, ¿no? Una carga mutacional intermedia y esas mutaciones teóricamente no muy favorables al uso o al beneficio de inmuno, STK11, KRAS. Con este panel o esta información molecular y el antecedente de colitis ulcerosa tuvimos muchas dudas y las planteamos así, las hablamos con la paciente del potencial beneficio o no beneficio de la inmunoterapia. Sí lo hicimos. Empezamos tratamiento con un anti-PD1. A los 2 ciclos la paciente desarrolla fiebre, disnea y tos. Se ve en el TAC un incremento de la condensación pulmonar, sobre todo izquierda. La verdad es que, como siempre, descartar toxicidad versus otras alteraciones tipo procesos infecciosos. Lo que hicimos fue tal cual. No se confirmó la presencia de una infección subyacente. Pensamos o lo asociamos a un efecto adverso inmunorrelacionado que recupera. La paciente nos refiere que se encuentra mejor que nunca y reintroducimos la inmuno sin haber alcanzado ningún tipo de respuesta. Nunca llegamos a ver respuesta hasta los 24 ciclos de tratamiento y de repente, cuando ya no esperábamos respuesta más allá del control que teníamos, en ese momento, a los 24 ciclos, es cuando la paciente responde. Continuamos tratamiento hasta los 33 ciclos. Desafortunadamente, la paciente desarrolla una toxicidad, una reactivación de su colitis ulcerosa severísima. Es una paciente que estuvo ingresada mucho tiempo. Obviamente no volvimos a ofrecer tratamiento con inmunoterapia y la paciente no ha recibido de nuevo ningún tratamiento activo desde esta fecha. Y termino con otro caso, otro patrón que nos podemos encontrar, el patrón de la pseudoprogresión. De nuevo un paciente, varón,
fumador activo, adenocarcinoma de pulmón, patrón molecular de nuevo negativo sin poder ofrecer un tratamiento dirigido, quimioterapia estándar, perdón, esta es una mujer, quimioterapia estándar seguida de mantenimiento, progresa a ese mantenimiento después de 29 ciclos, es decir, que le fue francamente bien en la quimioterapia y esta paciente empieza tratamiento de un ensayo clínico con atezolizumab. Responde a nivel torácico con una muy buena respuesta torácica, pero no nos encontramos, aquí veis las imágenes, nos encontrábamos con una pequeña lesión hepática que no presentaba previamente. Esto de nuevo es el escenario que planteamos, confirmación anatomopatológica de la lesión hepática, continuar, considerar progresión de enfermedad y descontinuar la inmuno, continuar la inmuno ya que la paciente tiene beneficio clínico, parar la inmuno y repetir el TAC. Bueno, son distintos escenarios. Nosotros lo que hicimos fue considerar que la paciente se estaba beneficiando del tratamiento y continuamos la inmunoterapia y esta lesión desaparece en los siguientes controles evolutivos. Algunas consideraciones con respecto a la pseudoprogresión. Es quizás más infrecuente que el fenómeno de hiperprogresión. Las series la describen entre el 1 y el 9%, más frecuente en melanoma y menos frecuente en cáncer de pulmón. No hay no hay un claro consenso sobre la definición de pseudoprogresión y con respecto a la toma de decisiones, ¿no?, que es lo que yo creo que más nos interesa en la sesión en la que estamos, el concepto de pseudoprogresión nos enfrenta a la decisión de continuar el tratamiento más allá de esa potencial progresión. La verdad es que si uno tiene en cuenta la baja incidencia de la pseudoprogresión, lo lógico es pensar que estemos habitualmente hablando de progresiones verdaderas. Tenemos un problema a la hora de distinguir esas pseudoprogresiones de las verdaderas progresiones. La biopsia confirmatoria puede ayudarnos y lo que está claro es que en algunas patologías como cáncer de pulmón, el considerar una pseudoprogresión y continuar la inmunoterapia más allá de la progresión puede suponer una pérdida de oportunidad, ¿no? Podemos estar perdiendo la oportunidad de ofrecer nuevos tratamientos o nuevas líneas a un paciente que tiene una franca progresión. Con respecto a los biomarcadores, hay algún trabajo donde se analiza el valor de ctDNA como un biomarcador capaz de ayudarnos a tomar decisiones en estos contextos, repito, poco frecuentes, pero que vemos y sin duda habrá que ver qué puede dar de sí esta línea de investigación, ¿no? Bueno, yo creo que el mensaje para mí es sencillo, a pesar de todo lo que llevamos vivido con la inmuno y de todos los grandes avances y las grandes alegrías que nos ha dado la inmuno, sigue siendo un reto y esto yo creo que es lo fascinante de la historia y esta es una imagen que siempre pongo, sobre todo cuando doy sesiones de formación a estudiantes o a profesionales no oncólogos, ¿no? Enamorarse de la inmunoterapia sin el expertise o sin el bagaje que da el día a día de los pacientes, puede exponernos a perdernos en nuestra ruta. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Charo. La verdad es que han sido casos muy interesantes que nos van a dar para poder debatir algunos puntos. No sé si ha entrado alguna pregunta, yo creo que no, del foro. En primer lugar, para el doctor Dreiser, yo tengo curiosidad sobre cuál es la evolución de este paciente que nos presenta joven con una progresión tras neoadjuvancia nodal metastásica y que mantiene un buen estado general siendo un paciente PDL1 negativo. Entiendo que a pesar de todo tenemos datos con inmunoterapia y me gustaría saber el desenlace porque al final he tenido un poco de retardo y no sé si ha contado más allá qué es lo que pasó con el paciente. Lo que sabemos de este tipo de pacientes, bueno, vamos a presumir que el paciente llegaba con metástasis nodal después de la terapia neoadyuvante. Sabemos que la expresión de PDL1 no predice el resultado con el uso de pembrolizumab. Desde ese punto
de vista, yo no habría pedido esos resultados de PDL1, habría sido simplemente un reflejo. Lo que estamos intentando extrapolar de si sería apropiado cambiar el mantenimiento en un contexto en el que no se sabe si se trata de una enfermedad estable o no. Lo que le pasa a esta persona es que eran 6 semanas después de la operación, probablemente era demasiado pronto para volver a tomar imágenes diagnósticas. Y como íbamos a considerar un cambio en el mantenimiento, le dije que repitiéramos los tags, lo que se habría producido 3 meses después de la cirugía. Y esa zona, esa área, se volvió más pequeña, pero tenía metástasis en los pulmones. Que hubo un cambio postoperatorio, y se le cambió a pembrolizumab y otro medicamento. Una buena respuesta, una buena evolución en el ensayo clínico con pembrolizumab. Too early to tell. Es demasiado pronto para decirlo. Lleva un mes. Yo tengo que felicitar al doctor Dreiser, pero encontramos, igual que en cáncer de pulmón, que después la doctora Vaux y la doctora Charo García nos presentaron, que el cuello de botella con la inmunoterapia continúa siendo un biomarcador, o cómo seleccionar los pacientes que se puedan beneficiar. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, Robert Dreiser, sobre qué biomarcador o cómo seleccionar los pacientes que se puedan beneficiar más de la inmunoterapia? So, in urothelial cancer, obviously En el cáncer urotelial estamos atascados. El único contexto en el que se ha comunicado alguna utilidad de la expresión de PDL1 son pacientes a los que no se les había tratado la metástasis, que no se pensaba que eran aptos para platino. Los ensayos del Keynote de Vigor han testado a los checkpoints inicialmente, y durante el análisis provisional la EMA y la FDA tenían datos que señalaban que aquellos que eran negativos de PDL1 tenían malos resultados. Estos pacientes probablemente les va mejor que los que tienen positivo PDL1, pero fuera de este subconjunto la expresión PDL1 no ha sido útil. Y aunque haya biomarcadores compuestos, a no ser que los haya, PDL1, TMB, muchas otras cosas, tipos de moléculas, todavía no nos han permitido identificar quién debería ser tratado, si es asistencia primaria, secundaria. El cáncer urotelial está lleno de una gran cantidad de posibles biomarcadores, pero no sabemos cómo utilizarlos correctamente. Y lo que yo siento es que con el tiempo los subtipos de moléculas nos permitirán tener biomarcadores compuestos, que supondrán una guía, pero a septiembre de 2020 tenemos una capacidad muy limitada de utilizar estos para tomar decisiones clínicas. Y, doctora Vaux, ¿qué piensa sobre este aspecto? Creo que es una cuestión muy acuciante y algo de lo que he hablado un poco, voy a hablar en mi próxima charla. Yo estoy de acuerdo con el doctor Dreiser. Creo que ninguna de las características genómicas o clínicas o patológicas que hemos mencionado hoy son adecuadas para seleccionar definitivamente un paciente a favor de algo o en contra de algo, y no se sabe realmente cómo se va a hacer. Creo que hay cosas como TMB, PDL1, características genómicas pueden ayudarnos a mover la aguja un poquito en una dirección o en la otra y decir, bueno, quizás puede ser un poquito más útil, o soy un poco más pesimista acerca de la posible respuesta de este paciente, pero no creo que ninguno de estos sea determinante, como puede ser una mutación en el CGF, que puede ser útil para ver cómo un paciente va a responder a la terapia. Y creo que
Probablemente esto se debe al hecho de que estamos hablando de una interacción muy compleja entre las características intrínsecas del tumor de una persona, su sistema inmunitario y la función de la expresión que desempeña la expresión de PDL1 en la lucha contra el tumor. Parte del trabajo que he hecho, y voy a hablar de esto a continuación, es que si no se desenmaraña, si no se descubre algunas interrelaciones que existen, que están enmarañadas, y creo que la manera de trabajar hacia el futuro va a ser algo mucho más complicado que una única característica, tiene que ser algo compuesto, probablemente algún algoritmo obtenido computacionalmente, de manera que sea algo distinto. Incluso, sí. Perdón. Natalie, una pregunta para ti. Estoy completamente de acuerdo que no debemos cerrar la puerta con la información que manejamos molecular a pacientes para inmuno, no es suficientemente sólida, pero una pregunta práctica. Un paciente o una paciente como la que yo he comentado, tú has presentado, con un PDL1 por encima del 50, pero con una carga mutacional intermedia, pero con esa mutación LKB1 o KRAS, ¿tu indicación sería más hacia la monoterapia, hacia la monoterapia y la combinación con quimio? Vamos a tener distintas opciones, ¿no? Desde el punto de vista, estoy hablando de práctica asistencial, inmuno, con una información genética como la que hemos compartido hoy, SKB11, KRAS, PDL1 por encima de 50, ¿cuál sería tu recomendación? Creo que en último lugar estas decisiones van a basarse en la evaluación clínica del paciente y cuán dispuesto o qué ventana tenemos. Si pensamos que tenemos esa ventana para probar algo y después probar algo después, o si se necesita una respuesta inmediatamente. Y creo que todavía estamos aprendiendo mucho sobre las terapias de combinación, si son sinérgicas o simplemente son dos tratamientos a la vez y uno resulta que funciona. Pero creo que cuando hay un paciente que está muy enfermo, se necesita una respuesta ya. Y utilizaría terapia de combinación. Si tenemos un paciente en el que estamos dispuestos a aceptar el riesgo de probar una única terapia, yo lo haría. Y creo que la presencia de algunos elementos como los que hemos visto se van a tener en cuenta en ese cálculo de la probabilidad que tiene el paciente de responder o no. Pero lo que yo pienso es que yo no descartaría intentar inmunoterapia con ese paciente en algún punto. Que no haya biomarcadores es que no le vaya a dar no significa que no le vaya a dar al paciente el beneficio de la duda. Y puedo decir, bueno, voy a dar esto con quimioterapia porque no quiero correr el riesgo de no tener una respuesta en este punto. Ese sería mi enfoque, pero también me gustaría saber cómo piensan ustedes de esto. Básicamente, más o menos lo mismo. Voy a cambiar a español. Probablemente con datos moleculares potencialmente negativos, yo me inclinaría, si la situación clínica del paciente lo permite, hacia combinaciones de inmunoquimio más que hacia la monoterapia, pero estoy absolutamente de acuerdo que al final el que manda o la decisión más importante siempre viene guiada por el paciente que tienes, las comorbilidades que tiene, la posibilidad de que se enferma haga un efecto adverso severo, cómo lo va a tolerar, cuáles son sus posibilidades de recuperarse. Yo creo que con la información actual esta tiene que ser nuestra guía, ¿no? El paciente siempre por delante. Thanks. Aunque estamos viendo que, y hemos visto los casos que la inmunoterapia tiene su toxicidad y que es un talón de Aquiles en el curso de la enfermedad. ¿Cómo podríamos mejorar los aspectos de la toxicidad o de la tolerancia a la inmunoterapia en estos pacientes, tanto en genitourinario como en pulmón? ¿Empiezo yo? Empiezas tú, sí. Bueno,
Yo creo que hemos mejorado mucho, sobre todo nosotros, en conocimiento, en anticipación y en tratamiento precoz, ¿no? Y esto yo creo que son 3 mensajes fundamentales. Nunca bajar la guardia con la inmunoterapia, nunca, aunque el paciente lleve 2 años en tratamiento, yo creo que el mensaje tiene que ser claro. La inmunoterapia es impredecible, es cierto que todo ocurre más al principio, pero... Y luego anticiparnos, y esa educación del paciente también creo que es clave. Para mí también ha sido clave en el hospital el trabajo de colaboración con otras especialidades. Bueno, pues la inmuno nos ha llegado a todos un poco de nuevas, ¿no? Tener a profesionales especialistas en digestivo, en UCI, en dermatología, meterlos a bordo y formar equipos multidisciplinares, yo creo que también es fundamental. Pero aún así, creo que ahora que estamos moviéndonos en el escenario de nuevas combinaciones, con nuevos trials, con nuevos fármacos, yo sigo siendo altamente prudente con la toxicidad. Creo que la no bajada de guardia es fundamental, y la prevención y detección precoz. ¿Queréis añadir algo al respecto, Natalie o Robert? Si no, otro tema que a mí me gustaría preguntar sería, lo ha mencionado la doctora García Campelo, lo ha mencionado Charo, sobre la hiperprogresión. Heterogeneidad de definición, y realmente yo no sé si en vuestra experiencia, que es muy, muy amplia, habéis visto muchos casos que puedan catalogarse como hiperprogresión. Desde el punto de vista genitourinario, por lo menos yo tuve un caso de cáncer de vejiga, pero me gustaría ver si realmente esta entidad es difícil es realmente fácil definirla, y si es frecuente en la práctica clínica, por ejemplo, en pulmón, que tratáis muchos más pacientes. Natalie, do you want to start? Sí. Natalie, ¿quieres empezar? Bueno, voy a enseñar. En riñón y en urotelial, especialmente urotelial, como esta enfermedad puede ser explosiva y realmente muy mala desde un punto de vista natural, yo diría que a lo mejor he visto un caso de cáncer urotelial y he visto muchísimos casos, lo cual quiere decir que no hay muchos. Y tengo que decir que no lo he visto en cáncer renal. He hablado con compañeros de todo el mundo y creo que en general no se piensa que esta entidad realmente sea algo por lo que preocuparse mucho en estas dos enfermedades. Claramente pasa, pero no frecuentemente. Bueno, Me gustaría añadir que no creo que sepamos mucho sobre la cinética del crecimiento de los tumores, porque no tenemos suficientes imágenes diagnósticas y solo podemos ver las imágenes de los pacientes en tratamiento. Y no se sabe si desarrollan un crecimiento distinto cuando están por su cuenta que cuando empezamos a tratarlos y a tomar imágenes. Habría que tener un grupo de control contra hiperprogresión en pacientes que no están respondiendo a otras preguntas, y quizás se podría definir así esta entidad clínica. Bueno, yo creo que estamos en tiempo y tenemos, antes de dar la palabra a la doctora González del Alba, quiero agradecer a los 3 ponentes su maravillosa charla y a la Fundación ECO la organización de este simposio. Y sin más, te puedes despedir ya, Aranza. Pues muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones para la Fundación ECO. Creo que ha sido una sesión muy interesante. Ha sido cortita. Me hubiera gustado seguir preguntándoos sobre más cosas, pero no tenemos más tiempo y nada, damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.